Bueno, vamos a ver dos casos del 555 del timer. Aquí este timer internamente en la terminal 7 pues tiene un transistor de descarga, que es el que se encarga de descargar este capacitor. En este tipo de oscilador el timer tiene dos entradas, la terminal 6 y 2, que se conocen como voltaje de umbral positivo y de umbral negativo. Y esto es causado pues por los dos comparadores, el comparador no inversor y el comparador inversor internos. La entrada 5 pues es la que controla el voltaje de referencia, que internamente siempre está a 2/3. Pero aquí con un capacitor pues se estabiliza nada más, no lo vamos a cambiar. Bien, el clásico oscilador con 555, aunque en este caso es el 7555, pues es de tecnología CMOS, y el clásico oscilador lleva dos resistencias, RA, RB, cargando a un capacitor, ¿verdad? Van en serie. Pero entonces el voltaje del capacitor se monitorea con el voltaje umbral positivo y negativo. Con estos comparadores sabemos en qué niveles se encuentra. Y la terminal 7 es para descargar el capacitor a través de RB. Bien. En un oscilador tradicional, cuando la terminal 4 se encuentra en voltaje, pues empieza a generar una carga del capacitor. Aquí está el voltaje del condensador, pero no desde 1/3 como viene aquí, sino que la genera desde 0 volts cuando prenden el timer. Y entonces empieza su carga y su descarga. O sea, su carga es a través de RA más RB y su descarga a través de RB. Bien, aquí está BS, pues es la fuente de poder, que puede ser 5 volts. Y el reset negado, pues es el control, que aquí es la terminal 4. Y aquí le llamo control con este botón porque ustedes lo pueden resetear cuando ustedes deseen. Pero aquí se observa que el timer tiene una red RC también de 100 kilos y 0.1 microfaradios que generan un pulso transitorio en el encendido. O sea, aunque no lo dibujé aquí, pero se presenta en esta área. Aquí hacia abajo y luego ya hacia arriba. O sea, este pulso análogo transitorio. Esto es opcional, pero se pone para evitar que cuando el timer prende, pues arranque en un estado erróneo, pero lo hacemos para garantizar que la salida va a empezar en 0, porque internamente este reset hace que Q sea igual a 0. Entonces, por eso se utiliza esta red, pero es opcional. Generalmente, pues la terminal 4 se conecta a voltaje. Entonces, en un oscilador tradicional, pues iniciaría desde 1/3, o sea, tuviera un retardo. Iniciaría desde 0 volts, perdón, y tuviera un retardo para poder cargar hasta 2/3 y luego ya empezar a descargar hacia 1/3 y 2/3, así, del voltaje de la fuente. Para evitar eso y hacer que el timer arranque instantáneamente con el control, porque si se fijan aquí hay una resistencia de 10 kilos que mantiene el control a tierra. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que no oscile. Pero cuando uno presiona el control, pues ya empieza la oscilación. Para evitar eso, se coloca aquí una red R1, R2, que deben de generar un voltaje de 1/3 del voltaje de aquí, de la fuente, más el voltaje del diodo, que en este caso es 0.7. ¿Para qué? Para cargar y para mantener el capacitor a 1/3. Entonces, cuando ustedes prenden la fuente, aquí hay 1/3, aquí donde está la flecha, y es 1/3 del voltaje de la fuente. Si es 5 volts, pues es 1.67 aquí.
Y entonces, pero como que hay una caída de voltaje de 0.6, 0.7, pues hay que subir este voltaje a 1.67 más 0.6, o sea, 2.2, 2.3 aquí. Y así ya se mantiene un voltaje de 1/3 siempre. Y cuando la señal de control se va hacia 1, o sea, se va hacia voltaje, pues ya va a empezar la oscilación como está aquí en azul, desde 1/3 hasta 2/3, 1/3, 2/3. Bien. Entonces este oscilador, nótese que el capacitor se carga a través de RA más RB y se descarga a través de RB. Por eso pongo aquí la forma de onda. Cuando la señal es 1 es la carga, cuando la señal de salida es 0 pues es la descarga. El periodo T1, este periodo de carga, pues está dado por la ecuación RA más RB, que son estas dos resistencias, por el capacitor, por el logaritmo natural de VDD, que es el voltaje de la fuente, o sea 5 volts, menos el voltaje de umbral negativo. El voltaje de umbral negativo es el que está dado por el timer, que es 2/3 del voltaje de la fuente, o sea 1.7. Entre VDD menos el voltaje de umbral positivo. Y este umbral positivo pues es el de 2/3 del voltaje de la fuente. Bien, entonces esto es para el tiempo T1. ¿Okay? Y notas que aquí se le decrementa el voltaje umbral negativo porque a partir de ahí empieza. Si el capacitor no empezara a partir de este punto y empezara desde 0 volts, el voltaje umbral negativo se quita, que es el voltaje inicial, pues se quita y quedaría nada más esta fórmula de VDD entre VDD menos el VT positivo. El tiempo T2, que es es la descarga. Entonces el capacitor se descarga, aquí se ve a través de RB, pues es un circuito con un capacitor descargándose hacia tierra. Y como el capacitor ya tenía el voltaje umbral positivo y su voltaje final será el voltaje umbral negativo, pues esta es la ecuación. Bien, y únicamente a través de la resistencia RB por C. Entonces ustedes pueden sustituir estos valores y obtener las constantes. Para obtener la frecuencia total de este circuito, pues va a ser el recíproco del periodo total, y el periodo total está dado por T1 más T2. Entonces sustituimos T1 más T2 y eso nos va a dar, si ustedes sustituyen los valores de Ln aquí, les va a dar 0.693, multiplicando RA más 2 veces RB. Ya estoy factorizando de una vez, porque RB aparece 2 veces por C. Y el inverso o recíproco de 0.693 es 1.44. Y esta es RA más 2 veces RB. ¿Okay? Aquí se cierra el paréntesis. Me faltó cerrarlo aquí, pero no puedo rayar la pantalla así, por C. Así como quedó acá, pero es RA más 2RB paréntesis por C. Entonces, esa es la ecuación que quería explicarles, de cómo se obtiene la ecuación y cómo funciona un oscilador controlado sin retardo. Y tiene muchas aplicaciones en instrumentación. Porque RA puede ser un transductor y C un transductor resistivo, o bien C puede ser un transductor capacitivo. Muy bien, eso es todo. Gracias.